yo estoy en la iglesia desde hace casi 30 años. Sí, 30 años. A los 15 le conocí al Señor y con 15 años estaba en el seminario para ser sacerdote, nosotros decimos Paraguay país, ¿verdad? Para ser un sacerdote de la iglesia católica, un cura. Y ahí me di cuenta que tenía un gran problema, que no tenía el don del celibato. Después me enteré de que no hacía falta, había sido. Es más, tuvimos nosotros en Paraguay un presidente que era cura, que tenía hijos e hijas por todos lados, ¿verdad? Pero sí, en ese tiempo yo entré en una crisis de fe y le pedí a Dios que le quería conocer. Y me invitaron a un campamento de jóvenes, adolescentes, allá en Paraguay, del CFA, que es mi iglesia. Y fui a ese campamento con el desafío a Dios de decirle, Señor, yo te quiero conocer. Si vos estás con los evangélicos, yo te quiero conocer. Porque entre los católicos, no sé, no me llena. Y fui a ese campamento y le conocí al Señor. Y ese campamento tuve un encuentro con Él y a partir de ahí empecé a caminar con Él con muchísimo entusiasmo al principio. Luego empecé con unos bajones, después seguí. Yo sé que a ustedes no les pasó eso, ¿verdad? Ustedes de una ya estuvieron ahí en el camino. Y en ese seguir y en ese avanzar, siempre estuvo en mi corazón qué yo podía hacer para Dios. Siempre bromeo con esto, ¿verdad? Pero siempre tuve el complejo de rechazadito. Cada vez que pasaba algo yo me sentía rechazado, me sentía que no valía. Y tal vez puede ser que mi mamá se embarazó cuando tenía 15 años y que toda la familia de ella quería que aborte. A mis abuelos, mis tíos. Y le llevaron a abortar incluso. Y en ese llevarle para que aborte, pasaron cosas. Mi mamá se hizo la dormida con 15 años. Y cuando el doctor fue hasta que se despierte para poder comenzar el aborto, ella se escapa por la ventana de ese sanatorio. Y en ese escaparse, ella sin ser cristiana, sin conocerle a Dios, clama hacia el cielo y dice, Dios, yo quiero que este hijo nazca. Y si él nace, yo quiero que te sirva. Mi mamá me contó eso en mi adolescencia, en mi etapa de crisis, ¿verdad? Con ella, ¿verdad? Principalmente los preadolescentes entramos en crisis con nuestras mamás, ¿verdad? Y le respondemos y le hablamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en donde queremos salir de ser niños y queremos ya ser grandes, pero todavía no podemos y sabemos que estamos en ese conflicto interno. Eso es la preadolescencia. Y en medio de eso, mamá me cuenta esa historia y me dice, y yo entro y yo quiero servirle a Dios. Si Él permitió que yo nazca es porque Él quiere hacer algo conmigo. Y siempre mi forma de ver era ¿qué lugar ocupo en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Y en la iglesia empecé a trabajar, empecé a servir y Dios me llevó a tener un grupo de música, ¿verdad? Con el que recorrí Paraguay. Se llamaba UCI, el grupo, ¿verdad? UCI significa Dios es la fortaleza. Y es UZI, igual que las armas israelíes. Y con ese grupo tuve la bendición de tener los mejores músicos de Paraguay y yo de cantante. No sé, fue muy raro todo. Porque era con los mejores músicos del Paraguay y el cantante, ¿cómo te llamabas? Y Dios me bendijo y siempre pude ver cómo Dios me... Ahora cuando entramos y empezamos a cantar, primero sé que tu fidelidad me lleva más allá de lo que puedo imaginar. Y yo, sí, mucho más allá, mucho más allá. Y después cantar Dios de pactos, o sea, no sé quién hizo la lista, pero la acertaron. Porque Dios es el que cumple sus promesas. Me acuerdo que de adolescente empecé a cantar, empecé a recorrer iglesias pequeñas cantando. Y en mi iglesia, el CFA, siempre hubo todo un buen grupo de música, siempre hubo instrumentos de primera, sonido de primera. Y yo empecé a recorrer iglesias, estudiando en el Instituto Bíblico, para apoyar las iglesias. Y veía que había iglesias que ni tenían micrófono. Entonces siempre yo dije, Señor, yo quiero servirte ayudando a las iglesias. Yo quiero servirte recorriendo las iglesias de mi país y ayudando, capacitando, ¿verdad? Y siempre venía la voz del enemigo, me decía, pero ¿qué es lo que vas a dar?
no tenés nada para dar. Y yo decía, Señor, acá me dice que no tengo nada para dar. Señor, si te sirve la nada, úsame igual, Señor. Yo quiero ser, yo siempre quise servir en la iglesia. Y dice la palabra de Dios, si trajeron sus Biblias o sus aplicaciones, que es lo que más se usa ahora, en Mateo 20, algo que me decían mucho mis líderes era, René, vos tenés mucho potencial. Vos tenés mucho potencial. Y yo decía, wow, qué espectacular, ¿verdad? Y cuando investigué lo que significaba eso, era potencial, es como una energía que está quieta, como algo que no se usa. En realidad lo que me estaban diciendo es, Dios te quiere usar, pero no, no te estás moviendo. Entonces yo dije, Señor, yo me quiero mover, pero no me quiero mover, quiero moverme a lo que vos querés. Y dice Mateo capítulo 20, Mateo 20. Jesús está hablando sobre los obreros de la viña. Él habla de que van a haber obreros de la primera hora, que van a estar trabajando siempre. También él habla de los obreros de la 11ª hora, que son los que van a estar al final trabajando, ¿verdad? Y que a todos se les va a dar una misma paga. Él está hablando eso con sus discípulos, con la gente. Después Jesús anuncia su muerte, algo muy, muy delicado, porque hay que saber decir y contar, saben que yo me voy a morir. ¿Y qué va a pasar en nosotros? Y todo eso. Y en Mateo 20 se acercan. Yo no sé si producto de lo que Jesús venía enseñando o directamente era algo que se acercó nomás a esta mamá. Entiendo y creo que esta mamá se acercó ya con algo pedido de sus propios hijos o ella misma como un corazón de mamá. Ustedes saben cómo son el corazón, cómo es el corazón de la mamá. Veo muchas mujeres acá. Y él dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes, y acá hay algo clave, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Y acá viene en Mateo 20:26, una frase clave. Son 6 palabras juntas que tienen que marcar hoy nuestras vidas. Dice, más entre vosotros no será así. O sea, Jesús le dice, yo sé que ustedes quieren ser líderes, yo sé que ustedes quieren hacer algo, yo sé que ustedes hay en su corazón un deseo de, si no, no van a estar acá. Un lunes. Y les agradezco sinceramente por estar. Pero les dice, si ustedes anhelan un liderazgo, el estilo de liderazgo que habló Jesús y que habla Jesús, y hoy es el estilo de liderazgo que a nivel mundial se usa. Por ejemplo, dicen Toyota, líder en servicio. Mercedes-Benz, liderazgo total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sirven y te dan cosas que te sirven. La Mac, Steve Jobs, todo era, no, tenemos que darle a la gente cosas que les sirvan. Y todos hablan de servicio hoy, pero cuando en realidad Jesús, hace más de 2000 años, Él ya habló de eso. Él ya habló de que el líder, el que está por delante de todo, ese es el que sirve. Él le dice, ustedes escucharon que los gobernantes se enseñorean y no sé cómo sería acá en España, pero en mi país, en Paraguay, los políticos, yo siempre bromeo con esto, ¿verdad? Le digo, yo no les creo nada, ni sus nombres no les creo. Porque como estoy en una iglesia donde hay mucha gente, nos llueven los políticos. Y ahora tenemos tiempo de elecciones y todos se quieren ir a que oremos por ellos en la iglesia. Y algunos ya nos dicen, no, está el candidato, a él tenemos que apoyarle porque él es cristiano. Y yo no. No podemos porque estamos de todos los partidos políticos en la iglesia y se tiene que ver con que los políticos en Paraguay se enseñorean de la gente. Hacen como que están con ellos un tiempo hasta que les eligen, una vez que les eligen ya ni se acuerdan de ellos. Pero Jesús dijo, más entre vosotros no será así. Y acá está la clave, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y me contaba el pastor y estaba demasiado contento, estoy demasiado contento también con eso de que ayer se presentaron a los líderes.
qué bendición, qué gusto. Y ahí es entender una cosa, porque yo he escuchado en mi iglesia decir, no, porque nosotros tenemos nuestro estudio, que es la escuela de líderes. No, yo no quiero ser líder. Y es porque no entendemos que al declarar yo no quiero ser líder, lo que en realidad estamos declarando, yo no quiero servir. Porque liderazgo es servicio. No, René, pero yo estoy para otras cosas, yo no quiero ser líder. Entonces le digo, entonces no quieres servir. No, yo quiero servir, claro que quiero servir. Entonces es el liderazgo que nos habló Jesús y que nos habla acá en Mateo 20, es el servicio. Y dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Decir conmigo, dar mi vida. Cuando Dios me habló y me dijo, René, vos tenés que dar tu vida. Yo dije, sí, Señor, yo voy a dar mi vida por mi gente, por mis discípulos, por la gente que amo, pero hay gente con la que yo no. Y fui confrontado también. Me acuerdo que con mi esposa tenemos parientes en Nueva York y estábamos caminando por las calles de Nueva York. Yo venía a mi mente repasando las aventuras de David Wilkerson por Nueva York cuando caminaba y se le acercó la pandilla, le iban a amenazaban con matar y se acercaba alguien, ¿verdad? O sea, unas personas jóvenes, ¿verdad? Y yo dije, obviamente hoy ya es una ciudad muy segura, pero en aquel tiempo no. En el tiempo de David Wilkerson, ¿verdad? Y entonces yo me iba caminando y mirando y pensaba que por acá caminó David Wilkerson y todo lo que habrá experimentado acá en esta ciudad. Yo estaba con eso, ¿verdad? Y como yo soy ansioso, ¿verdad? Yo soy psicólogo también y es un poco complicado que un psicólogo diga y confiese que es ansioso, ¿verdad? Yo soy ansioso y tengo mecanismos y formas de, me muevo, hago todo el tiempo esto con mis manos, ¿verdad? Para ir descargando mi ansiedad. Y como soy ansioso, yo iba de la mano con mi esposa, ¿verdad? Y hice esto, ¿verdad? Y cuando hice esto, mi esposa se sorprendió, se asustó, o sea, yo lo hice involuntariamente y ella hace también esto, como, ¿qué pasó, verdad? Y los dos no estamos así, y entramos en un... Y, y cuando se acercaban estos jóvenes, instintivamente yo me pongo enfrente, ¿verdad? Pero los dos estábamos asustados, aceleramos nuestros pasos y ahí yo entendí y dije, wow, puedo dar mi vida por mi esposa. ¿Verdad? Y ahí me quedé tranquilo porque pensé, si yo salía corriendo y dejaba a mi esposa ahí, eso iba a ser un lío, ¿verdad? Y después pensé y dije, sí, claro, yo voy a dar mi vida también por mis hijos. Tengo 2 hijos, Ian tiene 13 y Nina tiene 7. Yo voy a dar también mi vida, pero dar mi vida por muchos es otra cosa. Dar mi vida por gente que no conozco. Y el dar tu vida no es necesariamente que te van a matar. El dar tu vida es gastar tu vida, invertir tu vida, tus recursos, tu energía por la gente. Y ese es el liderazgo de servicio. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí me pasó muchas veces en querer tirar la toalla. Un pastor amigo me preguntó, René, ¿a vos te pasa que alguna vez que quise tirar la toalla? Y le dije, no, yo vivía con la toalla en la mano. Y es más, otro pastor me dijo eso, René, tu problema es que vos vivís con la toalla en la mano. Deja la toalla. En este tema no hay que rendirse. Hay que seguir nomás. Si te vas a rendir, rendite a Dios y seguí. Y esto me lleva a 1 Corintios 12, no sé si tenemos para proyectar. Pablo acá habla del cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera, decí conmigo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más
dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vamos a repetir esto, pero en vez de vosotros, vamos a usar nosotros. Nosotros pues, digan conmigo, nosotros pues somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Qué interesante. Somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Si podemos ver el siguiente y el siguiente. Esto es lo que Pablo estaba hablando del cuerpo de Cristo. A esto Pablo se refería y a mí me encanta porque es una revelación. Esto no había antes, este conocimiento Pablo no lo tenía, le fue revelado directamente de Dios cuando Pablo dijo que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, atiendan bien una cosa, en aquel tiempo, en el tiempo en que Pablo enseñaba esto, el órgano más importante del cuerpo, ¿saben cuál era? El corazón. Hoy nosotros con las revelaciones de la neurociencia entendemos que el órgano más importante del cuerpo, ¿cuál es? Muy bien, qué inteligentes que son, qué gusto da predicar. El cerebro. Hoy con los estudios. De hecho que cuando alguien muere de muerte cerebral, ahí se les considera muerto. Y Pablo ya entendiendo esto, él no dijo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y Cristo es el corazón. No, él dijo, Cristo es la cabeza. Esa es pura revelación que recibió Pablo. Porque no tenían todas estas investigaciones. ¿Y saben cuál es nuestro problema hoy? Si vemos el siguiente cuadro, que nosotros no vemos como al cuerpo de Cristo como un cuerpo, lo vemos como un organigrama, como una empresa. Entonces, ¿cuál es el problema de verlo como una empresa, como un organigrama? Que lo importante ahí es que no lo vemos una organización y vemos como una corporación. Pero lo que Pablo nos dice es que somos un organismo, somos un cuerpo. Entonces, le pedí al pastor, porque generalmente si vemos a la iglesia como un organigrama, lo que vemos es, muchas veces pasa, le vemos al pastor aquí arriba y la gente. Y el pastor es el que comanda todo. Yo sé que ustedes tienen un pastor fabuloso. ¿Sí, verdad? No tengan miedo de decirle. Yo le digo a mi gente, decime si estoy bien y decime si estoy mal, pero más decime si estoy bien. Porque necesito. Ahora, ustedes tienen un pastor espectacular, pero con esta visión y con esta visión de organigrama, muchas veces han pasado que los pastores se volvieron en déspotas y se enseñoreaban sobre la gente. Como ustedes tienen un pastor buenísimo, con buen corazón, soy psicólogo y enseguida capto las cosas. Ustedes tienen un pastor que les ama, que se preocupa por ustedes, que habla por ustedes, sacrificó su lunes para venir hoy acá para estar con ustedes. Valoren eso. Entonces nos aprovechamos muchas veces y le dejamos al pastor aquí abajo y la gente gobierna la iglesia. Y el pastor tiene que hacer todo y tiene que soportar toda, el pastor y la pastora, ¿verdad? Soportar toda la carga de la iglesia. Pero si nosotros entendemos que somos un cuerpo, que Cristo es la cabeza, vamos a estar trabajando cuando el pastor y la pastora empiecen a moverse hacia donde vamos y el equipo acompaña. Y el equipo trabaja en eso. Ahora, siguiendo con esta alegoría de Pablo, es muy importante porque si yo empiezo a pensar que la iglesia es un organigrama, que es una organización, que no es un cuerpo, que la iglesia no es un organismo, entonces yo voy a empezar en mi cabeza a pensar que la función no es importante, que lo importante es la posición. Sin embargo, en el cuerpo, ¿qué es lo más importante? La función. La función que cumple. Imagínense que el riñón diga, yo no quiero más estar acá abajo, yo quiero estar más arriba, yo quiero estar
al lado del corazón y se te muda. Eso sería un caos, ¿verdad? Porque el riñón necesita estar conectado un poco más hacia abajo. O que el hígado diga, ya no quiero más ser hígado, ahora voy a ser corazón. Y empieza a tratar de hacer la función o la posición del corazón. No va a poder porque él sí tiene otra función. Entonces, empecemos a analizar eso. Mi función es importante, no mi posición. Porque si nosotros pensamos en eso, vamos a pensar, a ver un poco, yo quiero ser pastor, tengo que esperar que el pastor se muera, ¿verdad? O de última que, pues bueno, que le asciendan a arcángel, entonces yo puedo ser pastor. Cuando yo pienso, no sé si podemos ir pasando, la función de la posición, antes, un poco antes, uno antes, no, antes, ahí. La función, la posición, el ser más con el ser mejor. Si yo creo que la iglesia es un organigrama, una organización, yo quiero ser más. Sin embargo, si yo entiendo que la iglesia es un cuerpo, yo quiero ser mejor y cumplir mi función de la mejor manera posible. Si tengo que ser ujier, soy ujier y soy el mejor ujier. Si tengo que ser baterista, soy baterista y soy el mejor baterista. El otro punto es, yo tomo la iglesia como un medio. Si yo pienso que la iglesia es una organización, yo tomo la iglesia como un medio para lograr cosas. Y yo cometí ese error porque yo tenía un grupo de música, como les conté, y mi objetivo era agarrar a la iglesia y usar a la iglesia para yo empezar a cantar por todo el mundo y que la gente se enamore de mí. Y dije, no, la iglesia es un fin, no es un medio. La iglesia es el fin, que la iglesia crezca, que la iglesia empiece. No es un medio para salvar mi autoestima, no es un medio para yo sentirme bien, no, es un fin en sí mismo. Entonces, paremos con eso y sigamos creciendo, entendiendo. Ahora, en el cuerpo hay accesorios, y esto ya nosotros vamos a empezar a darnos cuenta. Mi anteojo es un accesorio, ¿verdad? El celular es un accesorio, casi como que ya está pegado a nuestro hueso. En el cuerpo van a haber accesorios. Y en Juan capítulo 20 nos habla de eso. Nos habla de Jesús cuando estuvo en la tumba y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo. Fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que era Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Hay un chiste por ahí que a lo mejor su pastor ya les contó, de que llegó primero Juan porque tenía esta tercera, ¿verdad? Y Pedro tenía esta segunda, no. Perdón, me gusta contar chistes malos. Dice, y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué era el sudario y los lienzos? ¿Qué eran? Accesorios. A lo mejor no te das cuenta, pero en el cuerpo de Cristo sos accesorios. Da gusto, es lindo, es espectacular, adorna bien, se le admira todos los accesorios, pero ¿cuál es el problema? Que en el día de la resurrección los accesorios se quedan. Entonces, si sos un accesorio, por favor, convertite ya nomás en parte del cuerpo. Comprometete con el Señor. Los accesorios se quedan. Y acá vamos a entrar en una cuestión un poco compleja, voy a ir rápido, pues yo sé que ustedes no lo son así, pero el cuerpo también tiene, además de accesorios, tiene parásitos. ¿Qué son los parásitos? ¿Verdad? Y uno de los parásitos más interesantes que pude ver en la universidad, yo estudié mucho toda la parte de anatomía porque me encantaba, ¿verdad? Y estudié más y estudié como si fuese medicina, ¿verdad? Y uno de los parásitos más interesantes que he visto es la ameba. La ameba es un parásito muy interesante, muy interesante. La ameba es un parásito que está en el cuerpo y ese parásito hace lo que quiere, se mueve como quiere, se alimenta de lo que quiere, no le sigue al cuerpo. Es un parásito totalmente independiente. Pero, ¿saben qué? Tiene la ameba que eso le hace muy interesante en el cuerpo. Y llama la atención y se mueve, hace como quiere, como le gusta. Y es un parásito que tiene sus ondas, ¿verdad?
llama mucho la atención. Otro parásito también es cuando se empieza a mover las células, empiezan a trabajar las células, y hay células que en su afán de defender al cuerpo empiezan a atacar a otras células y ahí se produce el cáncer. Otro parásito son los parásitos que producen las enfermedades autoinmunes. Podemos ir avanzando. Está la fibromialgia, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la lupus, síndrome de Guillain-Barré. Cada una de estas enfermedades también tiene su significado espiritual. Por cuestiones de tiempo nomás. Pero les dejo a ustedes para que lo vayan. Porque en realidad quiero centrarme en esto. En esta célula, que es chiquitita. Esta célula no trabaja por su cabeza, no se mueve donde quiere, se mueve donde el cuerpo le dice que se mueva y trabaja. Y es tan sencilla esta célula que hasta muchas veces, podemos seguir el siguiente, que hasta muchas veces hasta se les deja de lado y nadie le hace caso. Y yo sé que cada uno de ustedes anhela o va a anhelar después de esta enseñanza ser esta célula y son los leucocitos. A ver, siguiente. Ahí está. Los leucocitos son células chiquititas, no llaman la atención. Dentro del cuerpo son hasta insignificantes, pero la función que cumplen son sumamente importantes. ¿Saben qué hacen los leucocitos? Cuando tenés una herida, los leucocitos empiezan a trabajar. Y muchos mueren en ese trabajo, porque lo que hacen los leucocitos es comer los parásitos y las infecciones que están en esa herida. Por eso es que sentimos que están calientes, por eso vemos algunas veces blancos, los leucocitos son blanquitos y vemos que están blancos en la herida y están ahí como produciendo, no, porque están trabajando los leucocitos. Y muchos de ellos dan su vida por el cuerpo. Dan su vida por el cuerpo, para que el cuerpo esté sano. Y trabajan ahí los leucocitos. Si yo les muestro esto y van a decir, a mí me gustaría hacer una ameba, andar por mi cuenta, hacer lo que yo quiero. Pero no sé si quiero ser leucocito, René, porque tener que morir comiendo bacterias, tener que morir comiendo porquería del cuerpo para que el cuerpo esté bien y yo tragarme toda esa porquería para que el cuerpo esté sano, no sé. Pero cuando yo entendí la función de los leucocitos, cada vez que tengo una herida, hasta me pongo a cantar el himno nacional de mi país. En homenaje a los leucocitos que están dando su vida para que mi cuerpo esté sano y no tenga una infección. Y hoy Dios nos llama a que seamos leucocitos. Dice el siguiente, y es ahí donde tenemos que tener el premio. En Efesios 4 nos habla y la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La versión NBI es un poco más optimista y dice, de este modo llegaremos. Pero nos muestra que nuestra meta como hijos de Dios es llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes quieren ser como su pastor. Está bueno eso. Pero Dios nos da un desafío más alto. Nos dice, como Cristo. Yo siempre quise ser como mi pastor. Sé que me falta muchísimo para ser como mi pastor, pero Dios me dice otra vez, me desafía, no, como Cristo. Y mi pastor dio su vida por el Evangelio en Paraguay. Literal. Le dijeron que el cáncer que él tuvo fue producto del estrés. Y nosotros nos quedamos así, wow. Y yo fui desafiado también. René, ¿vos también querés estresarte al punto? ¿Querés dar tu vida? Y dije, sí, ¿qué es lo que querés, Señor? Obviamente voy a cuidarme un poco más. Entender que para eso estamos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Yo siempre comento, cuando hace casi 14 años, en diciembre cumple 14 años mi hijo, cuando fui por primera vez papá, yo estaba asustadísimo. Y más que yo les conté al principio la historia de mi vida, yo los primeros 5 años de vida no tuve papá.
Mis primeros 5 años de vida. Recién mi mamá y mi papá se casaron cuando yo tenía 5 años y mi papá adoptivo. Mi papá biológico desapareció, hace poco apareció, ¿verdad? Y eso es otra historia muy interesante también. Pero es triste, no quiero que lloren, yo lo que quiero es que piensen hoy. Cuando quiera que lloren les voy a contar esa historia. Pero entonces yo estaba asustado y decía, ¿cómo hago? ¿Verdad? Yo sé lo que es criar un hijo, porque como me crió mi papá de manera excelente desde los 5, pero hasta los 5 yo fui criado por mi abuelo. Y estaba orando y pidiéndole a Dios que me dé sabiduría y me decía, Dios, Señor me decía, vos cuidale nomás a tu hijo que esté sano. Y él va a crecer. Y yo no entendía esto hasta que le llevamos al pediatra para su primer control. El pediatra en el primer control, ¿qué hace? Le mide y le pesa. Y me dice, tu hijo está bien, llévalo al baño. No, no, no sé, tomarle la presión, ve su triglicéridos, su colesterol, algo, ¿verdad? Algún control tiene que haber, doctor. Me dice, no, 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 él está bien, él está sano. ¿Y cómo sabe, doctor? Si solo le mediste y le pesaste. Me dijo, no, le medí y le pesé, él está creciendo. Porque si está sano, crece. Entonces, no estamos creciendo, mi célula no está creciendo, mi iglesia no está. Sanidad. Sanidad. Si estamos sanos, crecemos. Algunos ya además. Demasiado sanos ya. Pero acá nos dice eso, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo dice? Se ayudan mutuamente. Y acá entra el otro dibujito que les quiero hacer. Me contaba el pastor que ayer designaron nueve líderes, ¿verdad? Acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 líderes. Vamos a poner a 9 líderes. Acuérdense que no es la posición, es la función. Entonces, estos 9 líderes van a tener discípulos. ¿Sí o no? Algunos van a tener 3, otros van a tener 4, 5, 6, otros van a tener muchísimos, otros van a tener menos, a lo mejor. Pero la idea es que todos tengan, y como dice ahí la palabra, no compitan, sino que se ayuden mutuamente. Entonces vamos teniendo acá los discípulos, cada uno va teniendo sus discípulos. Y ahí hay algo que se llama interconectividad, y la ayuda mutua es la interconectividad. Entonces, ¿qué pasa? El pastor y la pastora están acá trabajando juntos con todo este grupo, este equipo de líderes espectacular, poderoso, lleno de la presencia de Dios, gente que se ama, se ayuda mutuamente. No escucho ninguna amén. Estos se ayudan mutuamente, estos líderes que fueron nombrados ayer se van ayudando. Che, vos sabés que tengo una persona, pero no vive cerca de mi casa, vive más cerca de tu casa. Vos le podrías decir, dale, tráele nomás. Acá te envío este, acá te traigo este. Mira, con este estoy teniendo unos conflictos. Vos le podrías atender. Me cuesta mucho tratar con él y empezar a ayudarse mutuamente. Y otra vez, estos líderes empiezan a ayudar a sus discípulos. Y estos discípulos otra vez empiezan a trabajar entre ellos y a ayudarse mutuamente entre ellos. Acá tenemos un agujerito que en algún momento vamos a tener que también. ¿Qué estamos formando acá? Una red, un cuerpo. ¿Qué pasa cuando acá hay conflicto? Se queda un agujero por donde se fuga los peces que Dios tiene para nosotros. Entonces, es empezar a trabajar. Bueno, acá surgió un conflicto. Yo vengo, muero como un leucocito y cierro la herida. Estamos hablando de un cuerpo. Porque si ese leucocito no trabaja, esos leucocitos, porque son miles de millones de leucocitos, no trabajan como tienen que trabajar, entonces esa herida queda abierta y la sangre baja y la vida va. Nosotros tenemos acá no solamente retener vida, retener vidas. Una red que retenga vidas, vidas que empiecen a crecer, y así va a crecer la iglesia sanamente. Hace un tiempo tuve un conflicto, se acerca un paciente en psicología
Y me cuenta y me dice, me estafaron. Y yo, ¿en serio te estafaron? Sí, me estafaron. Y el que me estafó es un líder de línea de la iglesia. Y no, en serio, sí. Qué raro. ¿Y cómo fue? Bueno, este líder de línea le prestó dinero a su discípulo. Este discípulo hizo un negocio con su otro discípulo. Este líder, no, el negocio no funcionó. Este líder de línea le presionó para que le devuelva ese dinero. Entonces este discípulo lo que hizo fue sacar todo el dinero que les quedaba del negocio que no funcionó para poder pagar a su líder de línea. Y el líder, hablé con el líder de línea ni estaba enterado. Se cometió un error. ¿Cuál fue el error? Haber prestado dinero. Entonces le dije, no hagas eso, pero ese es mi trabajo, pastor. Él es banquero y trabaja en un banco y mi discípulo me pidió. Y el líder de línea en su buena fe cometió un error. Entonces le dije, pero pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y hablar con tu discípulo y solucionar este tema, porque esta persona me vino a hablar. Esta persona no me vino a decir, no, el líder de línea. Porque el líder de línea es que sostiene la parte de la línea. Y el líder de línea me dice, está bien, pastor, ¿qué puedo hacer? Dije, humillate, pedí perdón, reconocer tu error y busquemos soluciones. Porque acá se creó un conflicto que generó, ¿qué cosa? Una mujer. Entonces yo trabajo como leucocito y me empiezo a mover y empiezo a trabajar acá. Me tengo que comer muchas veces virus, bacterias infecciosas para que esto salga del cuerpo. Cuando hablo de virus, bacterias infecciosas, está el virus del chisme, el virus de la murmuración, que tenemos todas esas cosas que tenemos, cuestiones carnales que tenemos. ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer con eso? ¿Orar, reprender? No, ¿qué nos dice? Desechar. Desechar. Yo sé que ninguno de ustedes tiene basura en su casa y conjunta, a no ser que tenga alguna compulsión o algún trastorno de juntar cosas. ¿Qué pasa también? Tengo pacientes así. Pero uno desecha cosas. El pastor Emilio siempre nos enseñaba, mi pastor nos enseñaba que, y él decía, y hacía esta gráfica, ¿verdad? Y por favor les pido perdón, no quiero dañar ninguna susceptibilidad, pero él decía esta gráfica. Nadie se va al baño y desecha lo que desecha y después se pone a mirar y a jugar con eso. Pero emocionalmente, muchas veces hacemos eso. Tenemos nuestros desechos emocionales, nuestras heridas emocionales y nos vamos y jugamos con eso. Vemos qué color es, vemos qué olor es, vemos... ¿Qué es lo que hacemos normalmente si somos personas normales? ¿Qué hacemos? O, en este caso ya más moderno, ¿verdad? Botoncito y eso se va. Y si te vas detrás de eso, algo no está bien, ¿verdad? Entonces, tenés que decidir de qué te vas a llenar y qué tenés que desechar, drenar. De eso se trata. Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. Las coyunturas son estos puntos de inflexión, esos lugares claves que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene actividad. Yo le pregunté al Señor y yo decía, me acuerdo que cuando prediqué esto en la iglesia dije, yo soy un leucocito y ya quería ser leucocito. Y Dios me dijo, no, René, yo tengo una función un poco más grande. ¿Y qué soy, Señor? Entonces yo pensé, ¿seré corazón? ¿Seré hígado? ¿Seré un riñón? Y me dijo Dios, no, vos sos el intestino. Antes era delgado, ahora sos intestino grueso. Y no me gustó tanto, pero es lo que tengo que hacer. Y bueno, y uno va creciendo y uno va entendiendo su función en el cuerpo. Y como pastores, nuestra gran misión es entender y ver en cada uno cuál es su función. Y empezar a guiarle en esa función. Tu función es esta, tu función es aquella. Y a veces nos vamos a equivocar como pastores. Pensábamos que tu función era una... A mí me pasó. Yo le dije a una persona, porque veía cómo le trataba a sus hijos. Y le dije, tú tenés que trabajar con el Ministerio de Niños. No tengo a alguien que trabaje con el Ministerio de Niños. Mi esposa no tiene. Delante de la pastora es la que trabaja, ¿verdad?
Dije, mi esposa no tiene ese tiempo para trabajar, entonces yo quiero que vos, sí, pastor, me dijo ella, obediente. Se fue, trabajó en el Ministerio de Niños, la cosa no avanzaba, había niños que no querían ir a las clases. Después me acerco y le pregunto a ella, ¿qué tal está el Ministerio de Niños? Y no está bien, pastor, ¿y por qué? Y por esto. ¿Y qué está pasando? La verdad, pastor, yo le odio a los niños. Pero ¿y cómo? Yo veo cómo estás con tu hijo. No, mis hijos son otras cosas. ¿Y de quién fue el error? Mío. Y le pedí perdón, le dije, mira, perdón, ¿qué te gustaría hacer? No, y a mí me gustaría enseñar en la escuela bíblica, me gustaría enseñar, ya está, y hoy es una de mis mejores maestras. ¿Nos vamos a equivocar? Sí nos vamos a equivocar, perdónennos. Aunque parecemos, no somos perfectos. Pero en mi caso yo era muy orgulloso y desde que vencí el orgullo ahora yo soy perfecto. Ah, mentira. Ahora bien, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué cosa? Edificándose en amor. Ahí está la clave. Seguir creciendo en amor, amarnos. El amor cura una multitud de pecados, el amor cura multitud de faltas, el amor hace que nos perdonemos. De eso se trata esto. No hay mucho secreto. Y termino con esto. Y si hay preguntas, estoy abierto a lo que quieran. Dice 1 Corintios 12:27. Ya leímos. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Le puedes dar el siguiente? Y ahí termino. Somos el cuerpo de Cristo. A lo mejor somos el único medio, camino, forma de que alguien le conozca a Cristo. Y si hay algo de que Dios nos va a pedir cuenta es de eso. ¿Qué hiciste? Para que la gente le conozca a Cristo. Para que la gente me conozca. Y nosotros tenemos nuestra visión allá que es usando todos los medios posibles. Todos los medios posibles. Todo lo tenemos que usar para predicar de Cristo. Las crisis, los problemas, las situaciones, todo. Amén. Si hay alguna pregunta, algo que quieran, estoy abierto. Pastor. Esta la primera, pero... Sí, después va fluyendo. Sí. Sí, si la otra persona no quiere solucionar, entonces lo mejor que uno puede hacer es hablar con esta persona y decirle, mira, esto es así, y poner los puntos bíblicos de que ella se está haciendo daño con eso. Porque generalmente pasa, y en mi profesión también me doy cuenta, que la persona no tiene un conflicto con esta persona, la persona tiene un conflicto consigo misma. Y ahí es donde vos tenés que tratar con esa persona y ayudarle a esa persona a que solucione el conflicto consigo misma. Porque una vez que soluciona el conflicto consigo mismo, ahí va a empezar a vivir en paz con la gente. Pero algo que a mí me ayuda mucho ahora es decirle a la gente, mira, una de las cosas que más necesitas hoy para poder sobrevivir es la paz. Y este conflicto no te trae paz, solucionalo. Y cuando me toca mediar, algo clave también que yo entiendo es explicarle, decirle, yo no soy juez, yo soy pastor. Porque no, pero ella, no, yo lo único que quiero es que se solucione. Una vez yo soy encargado del área de psicología y dos psicólogas empezaron a pelearse y a tomarse y todo el tiempo pelea. Eso era un caos, ¿por qué? Porque ellas son psicólogas, son líderes en la iglesia para ser psicólogas en el equipo, son 32 psicólogas y 4 psicólogos. Para ser parte del equipo tienen que ser líderes de células, o sea, eran gente ya. Y seguían en conflicto. Le llamé a mi oficina, le senté a los dos y seguían ahí peleándose y discutiendo. Y le dije, pero pastor, vos tenés que tener en cuenta que y ahí le dije, no, ustedes me están tomando como juez, yo no soy juez. Y si tampoco le sirvo como mediador, entonces lo único, pero bueno, esto va yo también en una posición de ventaja ahí, porque era jefe de ellas, ¿verdad? Entonces le dije, si tampoco le sirvo como mediador, yo les digo una cosa, yo voy a salir ahora. Y vuelvo en 15 minutos, porque quería tomar un café y entonces ya calculé que en 15 minutos ya iba a prepararme y tomar el café. Le dije, vuelvo en 15 minutos. Si ustedes en 15 minutos no arreglan esto, las dos salen del equipo de psicología.
Salí, y a los 15 minutos volví, las dos abrazadas, llorando, pidiéndose perdón. A lo mejor no, no va a ser tan fácil, pero siempre Dios te muestra, porque vieron de ser internamente, yo sé que ustedes me van a entender internamente, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque esto me supera, ¿verdad? Y ahí el Señor, ¿verdad? Mostrame qué hago. Entonces de eso se trata, de siempre nosotros ser mediadores, no jueces. Y si no podemos, entonces le decimos, bueno, ustedes tienen que solucionar o trabajar individualmente con cada uno. Pero yo soy un convencido de que si las personas... Ahora, también llevarle a la persona a que ame la palabra de Dios, porque la persona conflictiva no ama la palabra de Dios. El Salmo dice, mucha paz hay para los que aman tu ley. El salmista decía eso. Y si es una persona que no tiene paz, que está en conflicto, porque ¿qué es lo contrario a la paz? El conflicto, la guerra. La guerra es conflicto. Si es una persona que está constantemente en conflicto, es porque no ama la ley de Dios, no ama la palabra de Dios. Entonces, mientras más yo enseño la palabra de Dios, más la gente va a estar en paz. O mientras más la gente dice, yo necesito paz, pastor, no tengo paz, o déjame en paz. Estudia la palabra, lee la Biblia, lee la palabra. Y ustedes me van a dar la razón. La gente que es conflictiva es gente que no lee la palabra. ¿Sí o no? Yo no conozco a alguien que esté ahí estudiando la palabra y gozosa con la palabra y sea conflictiva. No existe. Porque la misma palabra te marca eso y la misma palabra te dice. Entonces, la conclusión final sería llevarle la palabra de Dios. Mismo el tema de consejería. Yo trabajo con los psicólogos y también trabajo con los consejeros de la iglesia. Eso sí son muchísimos, ¿verdad? Y yo les hablo a los consejeros, les digo a los consejeros, nunca aconsejen por su experiencia, ni por su conocimiento, ni por lo que les parece. Aconsejen según la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Y conocer la palabra. La palabra de Dios tiene respuesta a cada conflicto. Así nomás. Pero eso es muy paraguayo, ¿verdad? Así nomás. Muy bien. Creo que ya hablé mucho. ¿Alguna pregunta más? No sé si contesté o te dejé más. Una pregunta más que tengan. ¿Oramos? ¿Qué les parece? Gracias, Señor. Gracias, Padre.